Seguimos con el estudio del capítulo 4 de Efesios, donde estamos avanzando de manera paulatina y de manera expositiva, versículo a versículo, esperando que de esa manera podamos nosotros ser bendecidos por la gracia del Señor. Dijimos que en los primeros versículos del capítulo 4, de alguna manera el Señor nos estaba manifestando cuáles eran las maravillas que Él había dado a su iglesia a través de los dones y a través de la administración. Conforme va avanzando el apóstol Pablo en los versículos, Él nos va enseñando y se va metiendo en la nueva vida que cada uno de nosotros debe de tener por medio de Jesucristo. Es imposible que alguien que se haya encontrado con Jesús pueda seguir caminando o viviendo de la misma manera. Dígalo conmigo, eso es imposible. Porque de lo contrario hay una falsa conversión. Y es lo que mucho se ve hoy día, hermano. Falsas conversiones en las iglesias. Falsos encuentros que muchas veces los hermanos dicen tener con Jesús. La Biblia lo habla, la Biblia lo dice que tienen apariencia de piedad, pero que sus hechos, su forma de actuar y su forma de ser niegan totalmente la eficacia de la piedad. Así que el apóstol Pablo comienza a avanzar y en estos versículos él le comienza a hablar a la iglesia que hay una nueva manera de vivir en Cristo. Y yo se acuerda que les hablaba la semana pasada y veíamos un poquito de aquel cóctel o de aquel catálogo que veíamos de las obras de la carne. Y se acuerda que lo examinamos y lo expusimos ahí en Gálatas 5, cómo era que se manifestaban aún a veces las obras de la carne en el cristiano. Pero el Señor nos ayuda a nosotros a renunciar a todas esas cosas. A través de las obras de la carne también vimos y enseñamos que hay gente que va cayendo de mal en peor. Y no se olvide lo que yo les hablaba el otro día, que el apóstol Pablo aquí no está hablando a una gente, no está hablando, perdón, a una clase de gente en la iglesia, sino que él está hablando a aquellos que están infiltrados en la iglesia, aquellos que de alguna manera van a traer problemas a la iglesia, porque es lo que de alguna manera él se está preocupando en dejar claro, que pudiéramos diferenciar y que pudiéramos nosotros tener en cuenta lo que mucha gente estaba haciendo. Sin olvidarnos, ¿verdad?, contextualmente, que en ese lugar había un templo que se daba dedicado a la diosa Diana, donde se practicaban todo tipo de lujurias y donde se practicaban todo tipo de prácticas sexuales. Entonces, cuando el apóstol Pablo aparece hablando de esto, para muchos es algo chocante y para muchos es algo que no le agrada. Y es lo mismo que muchas veces ocurre en la iglesia. El predicador debe saber que no siempre la gente va a ser del agrado de lo que él está enseñando. El predicador debe estar preparado. Por eso Pablo le decía a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Esa palabra a tiempo y fuera de tiempo significa te escuchen o no te estén escuchando, tú predícale la palabra del Señor. Entonces era un poquito lo que se estaba viviendo allí. Y dijimos que había gente que tenía avidez para toda clase de impureza. O sea, dijimos que corrían, que se desesperaban por ir tras la maldad, por hacer lo malo. Y veíamos que había mucha gente que estaba practicando el desenfreno porque ya no había control en su vida. Hoy día vamos a seguir con el versículo 20. Dice: ¿Va vosotros no habéis aprendido así a Cristo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Va vosotros no habéis aprendido así de Cristo? Aquí hay tres cosas importantes: haber aprendido, haber oído y haber sido enseñados. Estos son los tres pasos que revelan el camino de la salvación hacia cada uno de nosotros. Haber de alguna manera aprendido quién es Jesús. Haber oído quién es Jesús. Y ahora yo lo pongo en práctica y también yo lo enseño. No solamente es algo que yo me voy a guardar. Aprender a Cristo significa mucho más que aprender acerca de Cristo. Aprender a Cristo significa mucho más que aprender acerca de Cristo. Significa recibirlo.
¿Cuántos de ustedes han recibido a Cristo? Y están seguros que Cristo vive en ustedes. No es a través de una simple oración. No es a través de lo que le dijo un predicador, confiesa conmigo y repite conmigo. No, eso no funciona. Sino que recibir a Cristo es un acto absolutamente voluntario que lo provoca el poder del Espíritu Santo. No se olviden lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo conceda de que quizás algunos se arrepientan. ¿Me está siguiendo? No todos los que están en la iglesia han tenido un encuentro realmente con el Señor. Y nosotros como predicadores no nos podemos cansar y no nos podemos relajar pensando de que todos los que están en la iglesia ya están preparados. Así que dile al que está a tu lado, prepárate. Sino que significa recibirlo. ¿Cuántos lo han recibido? Levante la mano. Obedecerlo. Usted lo está obedeciendo al Señor. Está haciendo lo que el Señor le está pidiendo. Está de alguna manera sometiendo su propia voluntad a la voluntad del Señor sobre su vida. O usted está poniendo sus intereses, como decía mi hermano Jeremy recién, teniendo excusa, ¿verdad?, para no hacer lo que el Señor nos está pidiendo hacer. Significa imitarlo. El apóstol fue claro cuando él le dijo a la iglesia: imítenme a mí como yo imito a Cristo. El único personaje digno de imitar en la iglesia es Cristo. El único personaje digno de imitar en la iglesia, hermanos, es Cristo. Todo predicador que predique la palabra del Señor, en algún momento va a tener que su sermón encontrarse con Cristo. Si su sermón no tiene a Cristo por ningún lado, usted se equivocó de camino. Porque la idea principal del Evangelio es Cristo. Todo lo importante en la Biblia habla de Cristo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Entonces es importante que la iglesia lo imite, que la iglesia lo obedezca. Él dijo en San Juan 6:35: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él es el pan de vida que tiene que ser asimilado. Él es el verdadero pan que debe alimentar nuestra vida. Por eso cuando nosotros practicamos la cena del Señor, que es algo muy íntimo y muy sagrado, comemos simbólicamente ese pan, demostrando y expresando que estamos recibiendo el cuerpo de Cristo. Cuerpo que por nosotros, dice la Biblia, fue molido y fue entregado. San Juan capítulo 6:53. Esto no se refiere a la cena del Señor, sino a recibirlo, creer en Él y abrazar sus enseñanzas. Una cosa es creer en Jesús. La Biblia dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es abrazar sus enseñanzas. Aquellos que abrazan sus enseñanzas pasan a ser sus verdaderos discípulos. Aprender a Cristo equivale a conocerle y ser conocido por Él. Veamos qué dice el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 9. Aprender a Cristo equivale a conocerle y ser conocido por Él. Como también lo expresa Mateo 7:21. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, porque muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Jesús le dirá: nunca os conocí. ¿Será que habrá gente en la iglesia que a lo mejor el Señor no los conoce? ¿Será que habrán predicadores? ¿Será que habrán ministros que el Señor no los conoce? Que están ahí porque alguien los puso ahí. O que están ahí porque ellos se sintieron capaces de estar ahí, porque tenían las virtudes para estar ahí, pero Dios nunca los ha conocido y nunca los ha colocado. Por eso la Biblia dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué dice Gálatas 4:9? A ver si vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 9. Ya que lo tiene ahí la banca, lo lee, por favor. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Una vez que hemos conocido a Dios o que Él nos ha conocido, es difícil poder volverse de donde hemos venido. Pero todo aquel que no ha sido conocido por Dios o que no ha conocido a Dios, dice la Biblia que es como el perro que vuelve a su vómito.
Qué desagradable y qué terrible esa escena cuando usted ve que un perro vomita y luego vuelve y se come lo que vomitó. Así es el que va a la iglesia, se sienta, gusta un tiempo, pero luego vuelve a retomar su vida de pecado. Y a veces lo hace aún peor, porque la Biblia dice que su condición viene a ser peor. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 2, verso 3? Primera de Juan capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. No se puede, de alguna manera, hermanos, equivaler. No se puede equiparar que alguien diga conocer a Dios y que haga todo lo contrario de lo que Dios dice. Que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios bendiga nuestra vida para poder hacer lo que realmente la palabra del Señor nos enseña. Y para hacer lo que realmente el Señor, a través de sus mandamientos, nos está enseñando. Ahí mismo en el versículo 4, ¿qué es lo que dice? El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es, ¿qué es lo que es? Mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces es imposible que podamos engañar al Señor. El verso 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Debe haber tal relación, debe haber tal comunión, debe haber tal enamoramiento, hermano. Como lo dijo Jeremías en un momento: me cautivaste, me sedujiste y fue seducido, más fuerte fuiste que yo y me vencí. Debe haber una seducción tan fuerte, debe haber una atracción tan fuerte de parte de Dios para todo aquel que dice conocer a Dios. Y allí es donde nosotros tenemos que preguntarlo: ¿estamos dentro de ese grupo que dice conocer a Dios? ¿O estamos dentro del grupo que realmente conoce a Dios? Que se deleita en Dios, que su vida gira en torno a Dios, que todo lo que Él hace, lo hace pensando en Dios, que todo lo que Él decide a diario lo hace decidiendo cómo decidiría Dios. Tal, hermano, es el grado y tal es la relación que debiera existir entre nosotros y Dios. Todos los grupos religiosos aprenden algo acerca de Cristo, aceptan las cosas que les convienen. Yo he visto a brujos, he visto a santeros y agoreros orando y hablando, recitando el nombre de Jesús en medio de todas sus maquinaciones. El nombre de Jesús puede estar en cualquiera, pero una relación personal como la que Pablo le hablaba a los efesios no la puede tener cualquiera. Hay muchos que hablan de Cristo y aceptan las cosas que les convienen, pero esto no significa que han aprendido a Cristo en el sentido potente de este texto. Hay gente, hermanos, que tuerce la palabra y que solamente ellos están tomando lo que conviene de la palabra de Dios. Y los demás no lo tocan, los demás no lo asimilan, o los demás simplemente no lo estudian y no lo ponen en práctica en su vida. Pero la verdad que la palabra, hermano, debe ser estudiada de Génesis a Apocalipsis. La palabra debe ser predicada desde Génesis hasta Apocalipsis, porque a Cristo lo vamos a ver en todos los libros de la Biblia. Entonces, la palabra debe ser amada por cada uno de nosotros. Amén. El versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El apóstol aquí no está poniendo en tela de juicio a la iglesia, sino que lo que el apóstol está haciendo es una expresión sarcástica. Él está con un poquito de sarcasmo diciendo: realmente, si ustedes dicen que conocen a Cristo, su vida debería ser diferente. Es lo que Pablo está diciendo. Si es que en verdad han oído a Cristo, le está poniendo en tela de juicio, le está diciendo: oye, ¿realmente ustedes han oído a Cristo? ¿Realmente ustedes han sabido de Cristo? La verdad acerca de la salvación conduce a la plenitud de verdad acerca de Dios. Cuando el hombre salvo comienza a buscar la verdad de Dios,
Habla del hombre, la creación, la historia, la vida y su propósito, las relaciones personales, el cielo y el infierno, el juicio y todo lo demás que de verdad es importante. ¿Cuántos saben que la Biblia es importante? La Biblia es el libro que ha tenido más oposición en la historia de la humanidad. Mientras que usted y yo, hermanos, aquí nos regaloneamos y tratamos de una Biblia a otra, hay hermanos que no tienen ningún tipo de Biblia porque en sus países está prohibido. Entonces nosotros debemos asimilar la bendición que nosotros tenemos y debemos hablar a cada una de las personas de la historia de la Biblia. Estudiaba un poco hoy la historia de Timoteo y como Pablo le dice a Timoteo que guarde las Sagradas Escrituras, le dice la cual te enseñaron tu abuelita y tu madre. Y cuando le habla de la Escritura no le está hablando de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia aún no se escribía, le está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, a Cristo se le ve absolutamente en todo el contexto y en toda la escritura de la palabra del Señor. Así que el predicador debe hablar del arrepentimiento. Dile que está a tu lado, arrepiéntete. Dígaselo fuerte, yo le doy permiso, vamos, arrepiéntete, dígaselo. Arrepiéntete, hermano. Debe hablar del arrepentimiento, debe hablar del propósito de Dios, debe hablar del cielo. ¿Cuántos van para el cielo? Levanten la mano todos los que van al cielo. ¿Cuántos? ¿Algunos van al infierno? Todos íbamos al infierno. ¿Sí o no? Cuando nacimos, ahí salimos del vientre de nuestra madre, ya había una escritura que decía que tú y yo íbamos al infierno. Pero Cristo decidió salvarnos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? La salvación, la poderosa salvación se manifestó. Si en verdad habéis sido y enseñados por Él, un modismo empleado para indicar duda. ¿Será que el apóstol Pablo le dice, de verdad ustedes escucharon a Cristo? Es como lo está graficando y cómo lo escribe. Y muchas veces nosotros también podemos poner en duda a alguien que se diga cristiano. No te olvides lo que Jesús alaba a la iglesia del Apocalipsis y le dice, porque tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces a veces la duda, no duda del poder de Dios, ojo, no duda del Espíritu Santo, sino duda a veces de las personas. Amén. Por eso la Biblia dice que debemos nosotros discernir los espíritus, si es que realmente son de Dios. No para indicar dudas del Señor, sino para recordarles que ellos seguramente habían oído y aprendido, porque Pablo mismo enseñó a muchos de ellos. Por lo tanto, por medio de su ejemplo, como por su enseñanza. Y Pablo aún se pone más agudo en el verso 22. Y él le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuántos aquí tienen una pasada manera de vivir? Amén. Levante su mano los que tienen una pasada manera de vivir. Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa palabrita despojado se refiere a quitar algo por completo. ¿A qué se refiere? ¿Y de qué está hablando ese versículo? ¿De qué está hablando? De la pasada manera de vivir. Y cuando él dice despojado, está diciendo tienen que olvidarse por completo. Tienen que mudarse, tienen que cambiarse por completo. Como un mendigo que decide deshacerse de sus harapos y de toda su vestidura sucia. Esto describe el arrepentimiento del pecado y la sumisión a Dios en el momento de la salvación. Por eso es que yo le hablaba delante de la falsa conversión. Porque a veces ocurre falsa conversión. Oh, pastor, pero si yo lo vi, el hermano pasó llorando. Mientras nosotros llorábamos, él lloraba y lloraba. Bueno, eso no significa que el tipo se arrepintió. ¿Cuántos dicen amén? Y no estoy poniendo en duda su conversión, ¿no? O a lo mejor usted lloró, bueno, usted sabe cómo fue su experiencia. Pero no todo eso es evidencia de que usted se ha convertido. Cuando la Biblia dice que debemos despojarnos de la manera de vivir, porque ese hombre viejo está, ¿cómo está? ¿Está limpio? ¿Cómo está? ¿Está santo? No, está viciado conforme a los deseos engañosos. Varios textos describen la pasada manera de vivir de los gentiles.
aquí en el libro de Efesios. Esta manera de vida debe cesar terminantemente. Yo les hablaba a ustedes la otra vez y les graficaba aquel tipo que arrienda su casa y le dice al arrendatario: mira, ese cuartito de allá no me lo vas a tocar porque ahí tengo unas carnes, unos charquis que los voy a dejar ahí. Entonces el arrendatario venía de vez en cuando y la familia estaba compartiendo y él tenía la llave, él entraba, pasaba por la sala, todos estaban comiendo, sentados, el tipo entraba y revisaba sus carnes, su charqui y se iba. Cada vez se hacía más molestoso y cada vez era una persona, hermano, más poco bien recibida en esa casa. Pero eso es exactamente lo que ocurre con muchos cristianos, porque no nos hemos despojado por completo. Hay áreas en nuestras vidas donde el diablo aún tiene autoridad. Hay áreas en nuestras vidas donde él todavía viene y visita el pecado que hay en nosotros. Entonces esto es algo serio, no es a media, hermano. Yo no le entrego la casa a medias al Señor, yo se la entrego desde el antejardín hasta el patio. No puedes dejar un escondite tú ahí en el baño, porque el enemigo va a venir. Y va a venir a tocar lo que él dice que es de él. No te olvides que cuando los demonios hablan, dice que andan por lugares vacíos, desérticos, y ellos dicen: volveremos a nuestra casa. Los demonios creen que usted es su casa. Entonces, si nosotros abrimos puertas, si nosotros le permitimos, ellos van a venir y nuestro estado va a ser terrible. Por eso significa que la manera de vivir debe cesar terminantemente. Dígale a que está a su lado: esto es serio. Porque muchos de los problemas que hoy tenemos es producto de que no entregamos realmente todo a Dios. Muchos de los problemas que se van manifestando en el camino es producto de que quisimos engañar al predicador o que quisimos tal vez engañar a Dios y parece que dejamos cosas en nuestra vida. Hoy está tiempo, hermano, de arrepentirse. Mientras usted respira, tiene oportunidad de arrepentirse. Una vez que usted dejó de respirar, ya no podemos hacer nada por usted. El arrepentimiento significa un cambio de mente para dar una vuelta de 180 grados. ¿Qué tiene que cambiar usted? Su mente. Tiene que haber un cambio de corazón, como lo veníamos diciendo el otro día. Tiene que haber un cambio de 180 grados. Eso significa arrepentirse y convertirse. Despojarse y vestirse sugiere un cambio de ropa. Se debe quitar la ropa sucia, hablando espiritualmente. Se debe quitar la ropa sucia y ponerse ropa limpia. Ponerse esa vestidura que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vestiduras blancas, como dice el libro de Apocalipsis. Porque Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Es necesario despojarnos de toda la inmundicia, de toda carnalidad, y el principio de este proceso es el cambio de corazón. Lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, verso 24. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El versículo 25 dice que debemos desechar. Y el verso 31 dice: quítense de vosotros. Romanos capítulo 6, verso 6. Vamos a ver qué dice. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? ¿Qué pasa con nuestro viejo hombre? Debiera ser crucificado. Debiéramos estar muertos al pecado. El apóstol Pablo también lo dice en otra cita, porque justamente con Cristo dice: yo estoy crucificado. Ya no vivo yo, dice él, ahora vive Cristo en mí. Entonces eso es algo que nosotros debemos experimentar, hermano. Crucificar nuestra carne, hacer morir nuestra carne. No proveáis. Romanos 13:14 dice: no proveáis para los deseos de la carne. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, hermano.
La salvación viene de parte de Dios a través de la fe de una manera gratis. Pero la santificación nosotros la vamos logrando de manera paulatina. Nosotros vamos poco a poco renunciando, vamos dejando los malos hábitos, vamos dejando el pecado, vamos dejando la maldad. Es algo que tú y yo debemos hacer, no lo podemos dejar todo en manos de Dios. No es como que aparezca un tipo aquí con una varita mágica y lo toque a usted y usted es renovado. No, no es así, hermano. A diario debemos luchar con nuestra carne. A diario debemos darle la batalla al pecado. Gálatas 5:16, no satisfagáis los deseos de la carne. Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuántos lo están haciendo? Hacer morir lo terrenal. Todo lo que no es de Dios es terrenal. Toda preocupación que no sea de acuerdo a lo que Dios quiere es terrenal. Por eso el apóstol dice, y la palabra es clara, poned la mira. ¿Dónde dice? En las cosas de arriba. Buscad el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás vendrá como regalo, como añadidura. Entonces, nuestra mirada, nuestra mente debe estar allá. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Hablábamos también el otro día que nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra. Aquí somos peregrinos, aquí somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Tito capítulo 2, verso 12 dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Así que diga que está a tu lado con urgencia. Dígale, con urgencia hay que hacer morir el viejo hombre. Despojaos. La naturaleza pecaminosa que ha sido desgastada al máximo y es inútil porque no se ha convertido, está corrompida por el engaño. La salvación es una unión espiritual con Jesucristo que se describe en términos de su muerte más sepultura del viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre que se levanta para andar en vida nueva. ¿Cuántos aquí andan en vida nueva? Amén. El carnet va a ser el mismo número, la estatura va a ser el mismo número, sus ojos, su pelo va a ser lo mismo, pero su hombre interior va a ser renovado. Amén. Lo que ocurre en el cristiano es de alguna manera lo que refleja a Cristo a través de su muerte, su sepultura y su resurrección. Cuando el cristiano da fe de convertimiento, cuando el cristiano quiere bautizarse, cuando el cristiano desciende a las aguas y se bautiza, ocurre exactamente lo mismo. Se sumerge en las aguas, muere para el mundo. Es sepultado juntamente con Cristo y cuando resucita, resucita una nueva persona. ¿A cuántos de ustedes les pasó eso? De lo contrario es meter a un diablo seco y sacar a un diablo mojado. No le sirvió de nada el bautismo, sigue siendo diablo igual. Pero cuando uno ha tenido un encuentro con el Señor y uno va al bautismo, uno va a irse sepultado juntamente con Cristo y resucita en una nueva persona. En varios textos el versículo es el símbolo del carácter o de la conducta. Este texto es el vestido, es símbolo del carácter o de la conducta que nosotros debemos trabajar en ello, en nuestro carácter y en nuestra conducta, que es algo por lo que todos los días nosotros estamos luchando. Vamos a ver Job 29:14. ¿Qué dice Job 29:14? Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. ¿Quién está hablando allí? Job. Y Dios habla muy bien de Job, dice que era un varón temeroso, que era un varón no como cualquiera que había en la tierra. Dice que se vestía de justicia y ella le cubría, como manto y diadema era su rectitud. O sea, nosotros debemos tratar y procurar ser personas rectas, ser personas que practiquen la justicia de Dios, porque la Biblia dice que toda injusticia es pecado, sea grande o sea chica, toda injusticia es pecado. ¿Y qué es lo que dice
esta misma parte del versículo, que el hombre viejo, el viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos, se corrompe o se hace corrupto. Esa palabrita es muy conocida por usted, corrupto, que significa algo que se ha corrompido, que va para la ruina eterna, porque sigue sus deseos engañosos. Otra vez Pablo se refiere a la futilidad de la mente de la gente perdida en pecados. Los del mundo están trabajando día y noche para la destrucción de sí mismos. Son deseos engañosos porque el diablo promete mucho placer, pero paga con vergüenza. El diablo le promete mucho placer a través del pecado al ser humano. El diablo le promete mucho placer a través del adulterio a la persona, a través de la fornicación, y es probable que le va a dar placer, pero su final va a ser vergonzoso. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser sabios, hermano, en esa área. Le va a producir el diablo tristeza, le va a producir miseria, porque Jesús dijo que el diablo vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús dijo: yo vine para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Engaño de las riquezas, un poder engañador que destruye a millones de personas. Los deseos engañosos de los carismáticos de tener autoridad espiritual para estar por sobre los demás hermanos. Los destruye porque no les faltarán obreros fraudulentos y señales y prodigios mentirosos. Nunca van a faltar los maestros fraudulentos. Nunca van a faltar aquellos que están dispuestos a engañar, que dice la Biblia que son como vestidos como ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Que no tendrán, Pablo le dice a Timoteo, no tendrán piedad del rebaño. Entonces nosotros debemos cuidarnos mucho de eso, porque para todos ellos hay gente que siempre está dispuesta. Yo he estado estudiando un poco del poder de la palabra y hoy día veía y analizaba que siempre van a haber falsos maestros. Los hubo en el tiempo de Jesús y los va a haber hoy. Siempre que haya gente que esté dispuesta a escucharlos y a seguirlos, van a existir los falsos maestros. Y a veces en la iglesia hay gente que está dispuesta a querer luchar por los milagros. El apóstol Pablo habla claramente que Dios decidió salvar a la gente a través de la locura de la predicación. La predicación nunca ha sido fácil. Ser un predicador no es fácil, hermano. Aunque usted sentado en la banca lo pueda decir: wow, bueno, yo lo haría bien, lo haría aquí, lo haría allá. No, hermano, ser un predicador no es fácil. Ser un pastor no es fácil, porque usted prepara toda la semana su sermón y llega el domingo, lo lanza, lo entrega y el lunes ya está en blanco y tiene que volver a preparar otro. Y así se lo lleva mes tras mes, año tras año, buscando cómo ministrar a su iglesia. Pero aquellos que quieren solo milagros, yo le aseguro que el diablo siempre le va a tener un falso maestro que le va a traer milagros. El evangelio se encontró con 3 oposiciones al comienzo. Los apóstoles se encontraron con 3 distintos tipos de cultura al comienzo. Escúcheme. Primero, la cultura romana. ¿Cómo eran los romanos? Los romanos eran tipos soberbios. Los romanos eran tipos altivos, porque ellos sabían que su imperio era opulento. Ellos sabían que a través de la fuerza habían conquistado. ¿Cómo le iba a predicar Pablo a los romanos de un hombre que lo habían crucificado y que ellos mismos, los romanos, lo habían crucificado? Entonces no era fácil llegar con el evangelio a los romanos. También los apóstoles llegaron a los judíos. No era fácil llegarle a los judíos, porque los judíos lo único que querían eran ver milagros y señales. Y el evangelio también llegó a los griegos, que eran tipos sabios y tipos filósofos. Porque Pablo termina diciendo en una de sus cartas que a Cristo y a Dios le plació salvar al perdido a través de la locura de la predicación. Y él dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder
de Dios. Ahora, esos tres poderes se manifiestan hoy día también en nuestra sociedad. Están los que se dicen ser apóstoles y que creen que mientras más gente tiene en su iglesia, se sienten superiores y el evangelio tiene que llegarles a ellos también. Entonces, si usted un día se sienta frente a un hermano que cree en la prosperidad, predíquele. No se quede callado porque usted está siendo cómplice del engaño en el cual el hermano está metido. Si usted un día se sienta al lado de uno que lo único que quiere es ver milagros, usted predíquele la palabra del Señor. Porque aún cuando la gente vea milagros, la gente no va a creer. Ahí tienes a aquel hombre hablando y le dice: Padre Abraham, manda a que este hombre vaya a la casa de mis hermanos y le diga que se arrepienta para que no vengan a nadar aquí. Pero aquel le dice: a Moisés y a los profetas tienen a ellos, escúchenlo. Porque aunque se levante uno de entre los muertos, no le van a creer. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la palabra no produce efecto en alguien, los milagros no lo van a hacer. ¿Me escuchó? Si la palabra no hace efecto en su vida, los milagros no lo van a hacer. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, tremendo milagro, ¿sí o no? ¿Usted ha resucitado a alguien? Yo por ahí he orado y el Señor ha tenido misericordia y alguien decida hasta una vez de cáncer, he visto un milagro. Pero nunca he resucitado a nadie. Y el día que Jesús resucitó a Lázaro, firmaron su sentencia de muerte. Los fariseos dijeron: tiene que morir. Entonces los milagros no son garantías de que el evangelio realmente está actuando en la gente. ¿Y los griegos cómo eran? Tipos sabios, filósofos preparados. De eso nos falta en las iglesias, gente que se cree superior al resto, que se cree más sabio. No, ¿qué me van a enseñar a mí? Si yo ya sé, yo estoy preparado. Hablábamos anoche con un matrimonio y veíamos cómo tristemente hay gente que cualquiera por ahí dice: no, si yo tengo ministerio. La gente sale de la cárcel y salen todos con ministerio. Qué raro eso, hermano. ¿Y cuánto dura ese ministerio? Un par de meses. Empieza a llegar la gente por ahí, se involucra con alguien, cayeron en pecado, adulteraron, se arrancaron con la plata, o volvió a hacer lo mismo, delinquió, se metió en la droga. Entonces, ¿de qué ministerio me habla? ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros tenemos que tener la humildad que de alguna manera Pablo está hablando aquí, a renovarnos, porque nuestro hombre viejo estaba viciado. Y si no cambiamos, no renovamos tarde o temprano, ese viejo hombre nos va a traer problemas. Quiero que cierre sus ojos y oremos al Señor. Vamos a quedar hoy en el versículo 22, no se olviden.